La cámara se desliza suavemente por encima de una vasta extensión de selva africana, un mar verde salpicado por árboles que se alzan hacia el cielo como guardianes milenarios. La luz del amanecer atraviesa la densa vegetación, dibujando rayos dorados en el suelo húmedo y cubierto de hojas. Los sonidos de la selva son hipnóticos, un coro de aves exóticas, el zumbido de insectos, el crujido de ramas bajo los pasos de animales invisibles. Este lugar no es solo naturaleza, es vida en su forma más pura y salvaje. En medio de este escenario, vemos a Sara, una joven exploradora que camina por un estrecho sendero. Lleva el cabello recogido en una trenza desordenada, y su ropa, algo gastada, revela días de caminata bajo el sol. Una mochila cuelga de sus hombros, repleta de cuadernos, cámaras y pequeños recuerdos de su viaje. Su rostro refleja una mezcla de emoción y una leve inquietud, como si no pudiera decidir si el latido acelerado de su corazón se debe al entusiasmo o al nerviosismo. Siempre he amado la naturaleza, pero nunca imaginé que estaría aquí, en la selva africana, en un lugar tan remoto y lleno de secretos. Esto es más que un sueño, es una prueba, una experiencia que cambiará mi vida para siempre. Su voz en off acompaña imágenes de su avance por el sendero. Cada paso que da parece acercarla más al corazón de la selva. Se detiene con frecuencia para observar pequeñas maravillas, una flor con colores imposibles, una mariposa que parece hecha de vidrio, rastros en el suelo que podrían pertenecer a alguna criatura majestuosa. Caminando unos metros por delante está Mateo, un guía local que la acompaña. Es un hombre robusto y sereno, con el porte de alguien que ha pasado toda su vida en estas tierras. De vez en cuando se gira hacia Sara, señalando detalles que ella podría haber pasado por alto. Mira aquí, Sara. Esto es un rastro fresco. Probablemente de un antílope. Es increíble cómo estas criaturas se mueven por la selva sin que las veamos. Sara asiente, sus ojos brillan con fascinación mientras toma notas rápidas en su cuaderno. Sus dedos se mueven con agilidad, registrando cada detalle como si temiera que su memoria pudiera traicionarla. Pero aunque está emocionada, no puede evitar sentir un leve nudo en el estómago. ¿Qué pasa si encontramos gorilas, Mateo? He leído que pueden ser impredecibles. Mateo detiene su paso y la mira con una sonrisa tranquila, pero seria. Sara, los gorilas son criaturas increíbles, pero como con cualquier animal salvaje, hay que acercarse con respeto. Aquí somos invitados, no dueños. Observamos, pero no interferimos. Recuerda siempre eso. El consejo resuena en su mente mientras reanudan la marcha. El sendero se vuelve más estrecho, y las sombras de los árboles parecen más densas. A medida que avanzan, los sonidos de la selva cambian. Los cantos de los pájaros se mezclan con crujidos y otros ruidos más profundos, casi guturales. De repente, un sonido grave y resonante rompe la calma. Un rugido que parece venir desde las entrañas de la tierra. Sara se detiene en seco, su respiración se acelera. Mateo levanta una mano, indicándole que no haga ruido. Escucha. Eso podría ser lo que estamos buscando. El corazón de Sara late con fuerza mientras sigue a Mateo, que ahora avanza con movimientos más cuidadosos. Cada crujido de las hojas bajo sus pies parece ensordecedor. La atmósfera está cargada de anticipación. Las ramas partidas y las huellas grandes en el barro fresco les dicen que están cerca. Finalmente, llegan a un claro pequeño. Sara siente cómo se le detiene el aliento al verlos. Un grupo de gorilas está reunido. Algunos están sentados bajo la sombra de los árboles, mientras otros, más jóvenes, corretean y juegan. Es una escena de armonía pura, como si el tiempo se hubiera detenido para que ella pudiera contemplar este momento único. Se arrodilla lentamente detrás de un arbusto, sacando su cámara con manos temblorosas. Su objetivo enfoca al grupo. Puede ver al líder, un imponente macho de lomo plateado que vigila con calma a los demás.
Los jóvenes se persiguen entre risas guturales, rodando por el suelo y lanzándose hojas. Están aquí, tan cerca. Nunca imaginé que los vería de esta manera, en su mundo, sin la barrera de una jaula o un cristal. Es indescriptible. Mientras observa, el tiempo parece diluirse. Está tan absorta que no nota que ha comenzado a avanzar, movida por un impulso de estar más cerca, de entender más profundamente. Un paso, otro, y otro más. Está tan concentrada en los gorilas que no ve una raíz oculta en el suelo. Su pie se engancha, y en un instante, pierde el equilibrio. Un grito ahogado sale de sus labios mientras cae hacia adelante. El impacto con el suelo es fuerte, y su cabeza golpea contra una piedra cubierta de musgo. La cámara cae de sus manos, rebotando entre las hojas. La pantalla se oscurece. El sonido de la selva continúa, pero parece lejano, amortiguado. La imagen se queda en negro durante unos segundos antes de que se escuche un crujido cercano. Algo se mueve. Una sombra imponente se acerca al cuerpo inerte de Sara. Es el líder del grupo, el lomo plateado. Sus ojos oscuros y penetrantes miran el cuerpo inmóvil de la humana. Al principio, parece alarmado, emitiendo un gruñido bajo que hace que los demás gorilas se acerquen con cautela. Pero algo cambia en su expresión. Se inclina hacia Sara, estudiándola con curiosidad. Con movimientos lentos y calculados, extiende una mano grande y áspera. Sus dedos tocan el hombro de Sara, como si intentara comprender qué le ha ocurrido. Luego, emite un sonido profundo, como un murmullo que resuena en el aire pesado de la selva. La escena queda suspendida en un instante cargado de tensión y misterio. La audiencia, atrapada en este momento, no puede evitar preguntarse, ¿qué hará el gorila? ¿Será este el fin de Sara o el inicio de algo extraordinario? En un claro oculto entre la densa vegetación de la selva, Sara detiene su avance, sintiendo que ha tropezado con algo extraordinario. Frente a ella, la vista se abre a un grupo de gorilas en su ambiente natural. La escena es casi surrealista, los jóvenes gorilas corretean y juegan entre ellos, rodando por el suelo y lanzándose hojas, mientras los adultos, sentados con una calma imponente, los observan. El aire está cargado de sonidos, las risas guturales de los pequeños, el crujir de las ramas, los movimientos suaves del líder, un majestuoso macho de lomo plateado que parece controlar todo con una mirada tranquila. Sara apenas puede respirar, sus ojos se llenan de asombro mientras susurra para sí misma. Es increíble, tan cerca, tan reales. Impulsada por el deseo de capturar cada detalle, saca su cámara con manos temblorosas y comienza a enfocar. Los segundos se convierten en minutos mientras ella ajusta la lente, buscando inmortalizar aquel instante único. Pero pronto, su curiosidad vence a su prudencia. Ansiosa por acercarse un poco más, da un paso adelante, luego otro, creyendo que el arbusto que la esconde sigue cubriéndola. El suelo bajo sus pies se vuelve traicionero. Sin darse cuenta, pisa una raíz oculta. En un abrir y cerrar de ojos, pierde el equilibrio. Su cuerpo cae hacia adelante, y el sonido de su cámara golpeando el suelo se mezcla con el ruido de su propio impacto. Su cabeza golpea contra una piedra cubierta de musgo, y el mundo se desvanece en un instante. Todo queda en silencio. El grupo de gorilas, alarmado por el ruido, se detiene. Los jóvenes dejan de jugar, mirando hacia donde cayó Sara con evidente curiosidad. Uno de ellos se acerca unos pasos, pero es el lomo plateado quien finalmente actúa. Su imponente figura emerge de entre las sombras, caminando con cautela hacia el cuerpo inerte de Sara. Su mirada, profunda y analítica, recorre cada detalle. Gruñe suavemente, como si intentara comunicarse con los demás, y extiende una mano grande y poderosa hacia Sara. Su tacto es sorprendentemente delicado mientras la inspecciona. La selva parece contener la respiración, suspendida en el momento en que el líder del grupo toma una decisión.
Con un movimiento que parece casi humano, el gorila se inclina, recoge a Sara con cuidado y la carga en sus fuertes brazos. Los demás gorilas observan en silencio, como si entendieran la gravedad de la situación. El lomo plateado camina hacia un árbol grande y sombreado, donde deposita a Sara en el suelo, acomodándola entre las raíces suaves. Se sienta a su lado, vigilante, emitiendo sonidos profundos que parecen comunicar calma a los demás. Cada cierto tiempo, inclina su rostro hacia ella, como si tratara de entender quién es esta extraña criatura que ha invadido su mundo. La selva vuelve a llenarse de sonidos, pero esta vez, todo parece girar en torno al líder y su inesperada protegida. Kita, el majestuoso líder del grupo de gorilas, observa la escena desde una distancia prudente. Su postura erguida y su pecho prominente reflejan autoridad, pero sus ojos, oscuros y profundos, revelan algo más, una chispa de curiosidad mezclada con cautela. Al escuchar el sonido seco del golpe de Sara al caer, Kita emite un suave gruñido, una señal para que el resto del grupo se mantenga en su lugar. Los jóvenes gorilas, que momentos antes corrían despreocupados, ahora permanecen inmóviles, mirando hacia el cuerpo inmóvil de Sara con una mezcla de intriga y nerviosismo. Una hembra adulta se acerca unos pasos, pero Kita, con un gesto firme, la detiene. Este es su papel como protector del grupo, y él tomará la decisión. Lentamente, Kita avanza hacia Sara, cada paso calculado y pesado. Su enorme figura se mueve con una gracia inesperada, deslizándose entre las sombras del claro. Cuando finalmente se encuentra frente a ella, se detiene. La examina desde su posición, inclinando ligeramente la cabeza. Hay un gruñido bajo en su garganta, no de amenaza, sino de deliberación. Sara yace completamente inmóvil, su respiración apenas perceptible. Kita baja su cuerpo masivo y extiende una mano enorme y callosa hacia ella. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, tocan suavemente su hombro, como si estuviera comprobando si aún hay vida en ella. Retrocede por un momento, olfateando el aire, antes de acercarse nuevamente. Los otros gorilas observan en un silencio reverente. Uno de los más jóvenes da un paso hacia adelante, pero un vistazo de Kita lo detiene. El lomo plateado vuelve a concentrarse en Sara. Al inclinarse más, sus ojos recorren su rostro. No hay signos de movimiento brusco ni de agresión por parte de esta extraña criatura. Kita decide que no representa una amenaza. Con un movimiento lento y deliberado, Kita desliza sus brazos debajo del cuerpo de Sara. Levantarla parece un esfuerzo mínimo para su fuerza descomunal, pero lo hace con una delicadeza sorprendente. Los demás gorilas observan con asombro mientras Kita gira y comienza a caminar hacia un rincón más protegido del claro. Bajo la sombra de un gran árbol, cuyas raíces se enredan en el suelo formando un lecho natural, Kita se detiene. Agachándose, coloca cuidadosamente a Sara entre las raíces, asegurándose de que esté protegida del sol que comienza a asomarse entre las copas de los árboles. Kita emite un sonido bajo y gutural, casi como un susurro, que parece calmar al grupo. Se sienta cerca de Sara, su presencia imponente ahora convertida en un refugio. Desde su posición, observa cada movimiento de su rostro, cada respiración. De vez en cuando, emite pequeños ruidos, como si estuviera comunicándose con ella de una manera que nadie más podría comprender. Los demás gorilas, aunque manteniéndose a distancia, parecen captar la gravedad del momento. Sus propios juegos y movimientos cesan, como si estuvieran reconociendo el acto protector de su líder. La selva, testigo de esta inesperada interacción, permanece en un estado de calma inquietante, con solo los sonidos lejanos del viento y las aves como fondo. Kita no quita los ojos de Sara, su cabeza inclinándose ocasionalmente para observar más de cerca. Hay una conexión silenciosa entre ellos, un entendimiento inexplicable. Por primera vez, el poderoso lomo plateado no solo actúa como protector de su grupo, sino también como guardián de una extraña que ha caído en su mundo. Kita permanece inmóvil junto a Sara,
su imponente figura ofreciendo una protección instintiva contra cualquier amenaza externa. Sus ojos oscuros no se apartan de la joven inconsciente, mientras el resto del grupo observa desde una distancia segura, respetando la decisión del líder. Los gorilas más jóvenes intentan acercarse, impulsados por la curiosidad, pero un leve gruñido de Kita los mantiene en su lugar. De vez en cuando, Kita inclina su cuerpo hacia Sara. Sus dedos gruesos y callosos, que normalmente parten ramas con facilidad, se mueven con una sorprendente delicadeza. Rozan la frente de Sara, palpándola suavemente como si intentara evaluar su temperatura o confirmar que sigue respirando. Este gesto, aunque simple, está cargado de un instinto protector que parece trascender las barreras entre especies. Los otros gorilas comienzan a relajarse poco a poco, aunque no se acercan demasiado. Una hembra adulta, probablemente una compañera cercana de Kita, emite un sonido bajo, como si intentara entender lo que está sucediendo. Sin embargo, Kita no responde. Sus ojos están fijos en Sara, su expresión mezcla de concentración y algo más profundo, algo que podría interpretarse como una forma primitiva de empatía. Sara, todavía inmóvil, comienza a emitir pequeños gemidos inconscientes. Kita reacciona inclinándose un poco más, su enorme mano descansando ahora cerca de su rostro, como si estuviera preparado para intervenir si algo cambia. Cada vez que ella se mueve ligeramente, Kita emite un sonido bajo, casi un murmullo, que parece transmitir calma. Mientras tanto, el grupo de gorilas se adapta a la presencia de Sara. Un par de jóvenes gorilas comienzan a jugar nuevamente, pero siempre manteniendo a Kita y Sara dentro de su línea de visión. Una cría se acerca unos pasos más, curiosa, pero la mirada firme de Kita la hace retroceder de inmediato. Este equilibrio entre la vigilancia de Kita y la rutina del grupo es casi hipnótico. Con el paso del tiempo, Sara empieza a mostrar señales de recuperación. Kita observa cómo su respiración se vuelve más profunda y constante. Su mirada, siempre alerta, se suaviza ligeramente. Es como si percibiera que el peligro inmediato ya ha pasado, pero sigue manteniéndose a su lado, en guardia contra cualquier eventualidad. La selva, normalmente llena de sonidos caóticos, parece haberse aquietado alrededor de ellos. El viento sopla suavemente entre las copas de los árboles, y el canto de los pájaros es un eco lejano. En este pequeño rincón, bajo la sombra del gran árbol, se desarrolla una escena inusual e íntima. Kita, con su postura solemne, sigue evaluando a Sara con cada movimiento. Su presencia imponente, lejos de ser intimidante, parece ofrecer una extraña forma de consuelo. Es como si en ese momento, entre el líder del grupo de gorilas y la joven humana, se estuviera forjando un lazo frágil pero profundo, construido no con palabras, sino con una silenciosa comprensión mutua. Un leve murmullo en la selva acompaña el momento en que Sara empieza a mover ligeramente los dedos. Su respiración, antes irregular, se estabiliza, y sus párpados tiemblan, anunciando que está a punto de despertar. Kita, que había estado inmóvil durante un largo rato, inclina ligeramente la cabeza al notar el cambio en ella. Sus ojos oscuros se fijan en cada movimiento, atentos pero tranquilos, como si entendiera que el momento crucial había llegado. Sara abre los ojos lentamente. Al principio, su visión es borrosa, y todo parece una maraña de sombras y luz filtrada a través de las hojas. Pero a medida que recupera el enfoque, se encuentra con una imagen que la deja sin aliento, un gorila masivo sentado a escasos metros de ella, mirándola fijamente. Su corazón comienza a latir con fuerza, y un instinto primario de pánico la invade. Quiere gritar, levantarse, correr, pero su cuerpo está débil y sus movimientos son torpes. Por un instante, la idea de estar a merced de un animal tan poderoso la aterroriza. Sin embargo, hay algo en la mirada de Kita que la detiene. Los ojos del gorila, lejos de ser agresivos, reflejan una calma casi hipnótica, como si estuviera transmitiendo un mensaje sin palabras. Sara, a pesar de su miedo, percibe algo inesperado, compasión. Es un sentimiento extraño y desconcertante,
pero tan real que su respiración se calma poco a poco. Kita, al notar su reacción, retrocede ligeramente, moviendo su cuerpo con una delicadeza inusual para alguien de su tamaño. Este gesto parece ser una invitación para que Sara se tranquilice, como si estuviera diciéndole que no tiene nada que temer. A pesar de su miedo inicial, Sara no puede apartar la mirada del gorila. Hay una inteligencia en sus ojos que parece superar cualquier preconcepto que ella pudiera tener sobre los animales. Lentamente, Sara intenta incorporarse, aunque su cuerpo aún está débil. Kita observa cada uno de sus movimientos, alerta pero sin moverse, dándole espacio. El silencio entre ellos se siente cargado de significado. Sara, todavía temblorosa, comienza a comprender que lo que está viviendo es algo extraordinario. Este no es un encuentro común entre un humano y un animal salvaje. Kita no solo la ha protegido mientras estaba inconsciente, sino que ahora parece intentar tranquilizarla, estableciendo un delicado puente de comunicación que desafía las barreras entre sus mundos. A medida que Sara toma conciencia de lo que sucede, su temor comienza a disiparse. Aunque todavía siente respeto por la presencia imponente de Kita, empieza a percibirlo más como un protector que como una amenaza. La tensión en el aire se suaviza, y por un breve momento, ambos permanecen allí, inmóviles, compartiendo un entendimiento silencioso bajo la sombra del gran árbol. Sara susurra un débil «gracias», más para sí misma que esperando una reacción. Pero Kita, como si entendiera la intención detrás de las palabras, inclina ligeramente la cabeza antes de girarse lentamente, dándole más espacio. La conexión, aunque efímera, queda grabada en el corazón de Sara, un momento que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo y a las criaturas que lo habitan. Mientras Sara se acomoda lentamente contra el tronco del árbol, su mente sigue atrapada en un remolino de pensamientos contradictorios. El instinto más básico de su ser le grita que huya, que se aleje de esa criatura salvaje cuyo tamaño y fuerza podrían aplastarla con un solo movimiento. Pero algo más profundo la detiene, una fuerza inexplicable que va más allá del miedo. Esa mirada de Kita, serena y fija, parece atravesarla, como si el gorila estuviera evaluándola de una manera que ninguna criatura había hecho antes. El aire a su alrededor se siente denso, impregnado de los sonidos lejanos de la selva, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas agitadas por el viento, y, ocasionalmente, el murmullo de los otros gorilas del grupo que observan desde las sombras, como guardianes silenciosos. Pero, para Sara, todo eso se desvanece, dejando solo el peso de la mirada de Kita y el latido persistente de su propio corazón. Al principio, sus pensamientos están dominados por el miedo. La imagen de un gorila enojado atacando aparece fugazmente en su mente, fruto de documentales y advertencias que había escuchado antes de llegar a la selva. Pero, poco a poco, algo cambia. Kita no muestra agresividad, ni siquiera impaciencia. Está sentado frente a ella, con su cuerpo robusto proyectando una sombra protectora bajo la luz filtrada del dosel. Su respiración es tranquila, pausada, como si no tuviera prisa. Es un contraste absoluto con el caos que Sara siente en su interior. El miedo comienza a disiparse, dejando espacio para otra emoción, respeto. Sara observa cada detalle del gorila con asombro. Su musculatura, que refleja una fuerza incomparable, se combina con la suavidad de sus movimientos, casi como si estuviera intentando no intimidarla. Sus ojos, de un marrón profundo, no son los de un depredador ni los de una criatura irracional. Son los ojos de un ser consciente, capaz de empatía y quizás algo más. Inspirada por esa inesperada calma, Sara respira hondo, intentando sincronizarse con el ritmo pausado de Kita. Su corazón, que antes latía con un frenesí incontrolable, comienza a calmarse. Es un momento casi meditativo, como si la selva misma le susurrara que dejara de lado sus prejuicios y se permitiera sentir la conexión que se estaba formando. Decide no huir. No es solo una cuestión de lógica, aunque sabe que cualquier movimiento brusco podría desatar una reacción indeseada. Es algo más profundo.
Algo en su interior, quizás un instinto primigenio, le dice que este gorila no es un enemigo, sino un protector. La había encontrado en su momento más vulnerable y no la había abandonado ni amenazado. Había mostrado una compasión que nunca esperó encontrar en un animal salvaje. Con movimientos lentos y deliberados, Sara se endereza un poco más, apoyando las palmas en el suelo para estabilizarse. Cada músculo de su cuerpo está alerta, pero no de una manera ansiosa, sino controlada. Quiere demostrar que no es una amenaza, que respeta el espacio de Kita y, al mismo tiempo, agradecerle por lo que había hecho. Levanta la mirada hacia él, encontrando nuevamente esos ojos que parecen leer su alma. El contacto visual se prolonga. Es un intercambio silencioso, pero cargado de significado. No hay palabras, pero tampoco las necesitan. Sara siente una mezcla de humildad y valentía al mantener su mirada. No hay desafío en sus ojos, solo gratitud y una promesa implícita de que no tomará a la ligera este momento. Kita, por su parte, no se mueve, pero parece reconocer algo en ella. Tal vez sea su tranquilidad, tal vez su disposición a confiar. Por un instante, todo se siente en equilibrio. Es como si el tiempo en la selva se hubiera detenido para permitir este encuentro único, una conexión inesperada entre dos seres que, a pesar de sus diferencias, comparten algo esencial, una chispa de empatía que trasciende las barreras de sus mundos. El gorila inclina ligeramente la cabeza, como si reconociera su esfuerzo, como si sus ojos pudieran entender algo más allá de lo que Sara podría expresar con palabras. La atmósfera, que al principio estuvo cargada de una tensión palpable, comienza a transformarse en algo más ligero, aunque sigue siendo solemne, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Cada hoja que se mueve, cada sonido en la distancia, se siente más cercano, más íntimo, como si el mundo entero estuviera suspendido en este preciso momento. Sara, sintiendo el peso de la mirada de Kita sobre ella, decide dar un paso más. Es un acto pequeño, pero significativo. Hablando en voz baja, apenas un susurro, comienza a dirigirse a él con palabras suaves. No sabe si el gorila puede entender su lenguaje, pero algo le dice que, de alguna manera, él percibe la calma en su voz. Tal vez no las palabras, pero sí la intención que hay detrás de ellas. Gracias, por no dejarme sola, murmura, con una pequeña sonrisa nerviosa en sus labios, como si estuviera intentando reconciliar su miedo con la gratitud que siente. Es un agradecimiento sencillo, pero profundo, un intento de conexión en medio de la incomprensión. En su interior, hay una paz que se va formando lentamente, como si sus palabras fueran un puente, una invitación silenciosa hacia la confianza. Kita no responde con sonidos ni gestos evidentes, pero su postura relajada parece decirlo todo. La tensión en su cuerpo se ha disipado, y en su mirada no hay rastros de agresión. Está allí, tan grande, tan presente, pero no es una amenaza. Al contrario, su quietud, su manera de observarla, parece indicar que entiende el gesto. No hay prisa en sus movimientos, ni señales de desconfianza. Todo en su ser comunica que está dispuesto a seguir observando, a permitir que Sara se acerque a su mundo a su propio ritmo. El viento mueve las hojas sobre sus cabezas, creando un suave murmullo que envuelve la escena. El sonido se mezcla con el latido de su corazón, que ahora late más tranquilo, pero con una intensidad renovada. Sara extiende lentamente una mano hacia el suelo, en una posición que muestra que no tiene intención de hacer daño, que no está allí para desafiar al gorila. No se acerca más, solo espera. Su gesto es claro, no busca dominar, sino encontrar un terreno común, un lugar donde ambos puedan coexistir sin que el miedo los separe. Durante un momento que parece eterno, Kita observa su gesto con una concentración palpable. No hay prisa, no hay movimiento brusco. El gorila permanece inmóvil, evaluando cada microgesto de Sara, como si estuviera tomando una decisión silenciosa. Cada segundo que pasa parece cargado de significado. Finalmente, el gorila da un paso hacia adelante, pero lo hace con la misma cautela que Sara había mostrado al principio.
no es un paso de agresión, ni un acto de poder. Es un movimiento de curiosidad, de respeto, como si también él estuviera buscando entenderla mejor. Kita se detiene a una distancia prudente, una distancia que ambos han establecido silenciosamente. En ese momento, Sara siente que hay una especie de entendimiento mutuo, un acuerdo tácito de que ambos tienen derecho a estar allí, en ese espacio compartido, sin amenazas ni inseguridades. A pesar de las diferencias entre ellos, existe una sensación de seguridad que los envuelve. El gorila no se acerca más, pero tampoco retrocede. Está allí, presente, en un equilibrio delicado. El viento sigue moviendo las hojas, creando un suave murmullo que parece envolverlos en una burbuja de silencio. Es como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si la selva misma hubiera dejado de lado sus ruidos y sus prisas para presenciar este momento único. Sara siente un nudo en la garganta, una mezcla de temor y asombro. Su valentía, su decisión de mantenerse en calma, no solo le ha permitido superar su miedo, sino que ahora siente que ha comenzado a establecer un vínculo con este increíble animal. La conexión que se está formando no es verbal, no es algo que pueda expresarse con palabras. Es una conexión profunda, casi espiritual, que va más allá de la comprensión consciente. Es un entendimiento que ha nacido en el silencio de la selva, en el espacio compartido entre Sara y Kita, donde las diferencias entre las especies se desvanecen y se reemplazan por algo mucho más poderoso, la empatía. Sara se queda allí, mirando a Kita, sintiendo una gratitud inmensa. Aunque no sabe cuánto durará este momento, sabe que ha cambiado algo en ella. Ha aprendido algo invaluable, algo que no se puede enseñar en ningún libro ni en ninguna clase. Y mientras observa a Kita, ella también siente que, de alguna manera, él ha aprendido algo. Un entendimiento mutuo, silencioso, que trasciende la distancia entre las especies. Kita, como si aprobara su actitud, emite un leve sonido, un gruñido profundo que reverbera en el aire, no como una advertencia, sino como una comunicación primitiva, cargada de significado. Sara siente un escalofrío que no es de miedo, sino de una emoción indescriptible, un sentimiento de comunión con algo mucho más grande que ella misma. Es un momento de entendimiento, un puente invisible que se construye entre dos seres que, aunque diferentes, han encontrado una forma de coexistir en este rincón del mundo. Sara sonríe, aunque con cautela, un gesto pequeño pero lleno de sinceridad. Cada fibra de su ser le dice que este encuentro es algo más que una anécdota, que cambiará para siempre la manera en que percibe la naturaleza. Nunca había sentido de forma tan intensa que los animales no son solo habitantes de este planeta, sino también compañeros, con emociones y comportamientos que reflejan la misma complejidad de los humanos. Mientras Kita la observa con esos ojos profundos y serenos, Sara siente sus fuerzas regresar. El dolor en su cabeza se ha atenuado, y aunque su cuerpo aún está algo debilitado, su espíritu se siente renovado. Con movimientos lentos, se pone de pie, sus piernas tambaleándose ligeramente al principio. Aún puede sentir la mirada de Kita sobre ella, pero esta vez no la percibe como una amenaza, sino como la de un guardián vigilante. «Gracias por cuidarme», susurra, sus palabras casi llevadas por el viento, como si fueran un mensaje no solo para Kita, sino para la selva misma que la ha acogido. Aunque sabe que el gorila no puede entender su lenguaje, algo en su interior le dice que el mensaje ha llegado. Kita permanece inmóvil, su imponente figura recortada contra el verde vibrante de la selva. Su postura no muestra signos de agresión, y su mirada es tranquila, como si estuviera evaluando a Sara por última vez. En ese momento, Sara comprende que este no es solo un encuentro fortuito, sino un intercambio. Él le ha ofrecido protección, y ella le ha mostrado confianza. Es un entendimiento silencioso que trasciende palabras y especies. Sara retrocede un paso, asegurándose de que sus movimientos sean suaves, evitando cualquier gesto que pudiera romper el delicado equilibrio entre ellos. Cada paso que da hacia atrás está lleno de una mezcla de alivio y tristeza. Sabe que es momento de regresar al campamento, a la seguridad de su mundo, pero también siente que está dejando algo atrás,
algo que no podrá explicar fácilmente a los demás. Kita no se mueve. Su figura permanece anclada al suelo, pero sus ojos siguen a Sara con una intensidad serena. Hay algo en su mirada que parece despedirse, pero también asegurarle que está bien marcharse, que su encuentro ha cumplido un propósito. Sara se detiene una última vez antes de alejarse por completo. No puede evitar girarse para mirarlo una vez más. Quiere grabar este momento en su memoria, no solo como un recuerdo personal, sino como una lección profunda. La naturaleza no solo existe para ser contemplada, sino para ser entendida y respetada. Lleva una mano al pecho, en un gesto de respeto, un reconocimiento silencioso a Kita y a todo lo que representa. Sorprendentemente, Kita inclina ligeramente la cabeza, como si respondiera al gesto. Sara siente un nudo en la garganta y, con una última sonrisa, comienza a caminar hacia la densa vegetación que la llevará de vuelta al campamento. El sonido de sus pasos se mezcla con el susurro de las hojas, y la selva, que antes le parecía intimidante, ahora se siente como un lugar lleno de vida y posibilidades. Mientras se adentra en el follaje, no puede evitar mirar hacia atrás una vez más, pero Kita ya no está allí. Es como si la selva misma lo hubiera absorbido, dejándola con la sensación de haber sido parte de algo mágico, algo que la cambiará para siempre. La joven emprende su camino de regreso, siguiendo el rastro que la llevó hasta este rincón remoto de la selva. El sonido de los gorilas jugando en la distancia la acompaña mientras se adentra nuevamente en la vegetación. Cada paso que da está lleno de emoción, una mezcla de la joven emprende su camino de regreso, con cada paso resonando en el suelo húmedo de la selva. Los ecos de los gorilas jugando en la distancia le recuerdan que, aunque está dejando atrás a Kita y su grupo, la conexión que ha experimentado permanecerá con ella para siempre. A medida que avanza, el sol comienza a descender, y la luz dorada que se filtra a través de las hojas crea un ambiente casi mágico, como si la selva misma reconociera la importancia de su experiencia. Cada crujido de las ramas bajo sus pies y cada susurro del viento entre las hojas parecen amplificar los pensamientos que inundan su mente. El alivio de estar viva y a salvo se mezcla con un profundo respeto y tristeza. No es solo por dejar atrás a Kita, sino por darse cuenta de cuán frágil, a la vez, cuán poderosa puede ser la relación entre los humanos y los animales. Finalmente, el campamento aparece a través de la espesura. La imagen de las tiendas de campaña y las figuras familiares de su equipo la llena de una extraña sensación de desconexión, como si hubiera pasado una eternidad en otro mundo. Sus compañeros se giran al verla, y sus rostros se iluminan con una mezcla de asombro y preocupación. «Sara», grita uno de ellos, corriendo hacia ella. Su ropa está sucia, el cabello desordenado, y el corte en su frente, aunque seco, todavía es visible, pero lo que más llama la atención es su mirada. Hay algo en sus ojos, una intensidad y profundidad que no estaba allí antes. ¿Estás bien? ¿Qué pasó?, pregunta otro, agitado, inspeccionándola de pies a cabeza en busca de heridas más graves. Sara levanta una mano para tranquilizarlos mientras se deja caer en un tronco cercano, todavía sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Respira profundamente, como si necesitara reunir las palabras adecuadas para describir lo que acaba de vivir. El campamento está en silencio, todos a la espera de su explicación. Me caí, tropecé mientras intentaba acercarme para observar al grupo de gorilas, comienza, con la voz algo ronca. Me golpeé la cabeza y quedé inconsciente. Cuando desperté, hace una pausa, sus ojos brillando con emoción, estaba frente a él. Al líder de la manada. Las palabras fluyen de ella mientras relata cada detalle, desde el instante en que abrió los ojos y vio a Kita hasta el momento en que decidió confiar en él. Describe su imponente figura, sus ojos penetrantes y la forma en que la cuidó, sin agresividad, como si entendiera su vulnerabilidad. Su voz tiembla al recordar el momento en que decidió no huir, sino establecer una conexión, y como ese simple acto cambió toda la dinámica entre ellos. Me protegió, dice finalmente, su voz apenas un susurro, pero cargada de emoción. Ese gorila, Kita.
Me cuidó como si fuera uno de los suyos. Nunca había sentido algo así. Fue como si realmente pudiera entenderme. Los miembros del equipo intercambian miradas. Algunos parecen incrédulos, luchando por aceptar la posibilidad de lo que Sara está describiendo. Otros, sin embargo, están visiblemente conmovidos, con los ojos brillando de emoción. Una mujer, que había estado en silencio todo el tiempo, se acerca lentamente y se sienta junto a Sara. «Eso es increíble, Sara», dice suavemente. «Los gorilas son más complejos de lo que imaginamos. Lo que viviste puede cambiar muchas cosas sobre cómo los vemos». Sara asiente, todavía procesando todo lo ocurrido. Sabe que su historia suena casi irreal, algo que podría parecer más un cuento que una experiencia vivida. Pero la certeza de lo que sintió, de lo que compartió con Kida, es innegable. Al mirar los rostros de sus compañeros, comprende que su experiencia tiene el poder de transformar no solo su perspectiva, sino también la de ellos. «No podemos seguir viendo a los animales como algo aparte de nosotros», dice, esta vez con más firmeza. «Son mucho más parecidos a nosotros de lo que creemos. Kida me mostró eso. Y creo que es nuestra responsabilidad protegerlos, no solo porque lo necesitan, sino porque también podemos aprender de ellos». El campamento permanece en silencio por unos momentos más, las palabras de Sara resonando en la mente de todos. Luego, uno de ellos se inclina hacia adelante, rompiendo el silencio. «Deberías contar esto al mundo, Sara. La gente necesita escuchar lo que viviste». Sara, todavía conmovida por la intensidad de todo, asiente lentamente. Mira hacia la selva, hacia el lugar donde dejó a Kida, y promete en silencio que no dejará que este encuentro quede en el olvido. Al día siguiente, el equipo decide regresar al claro para intentar avistar al grupo de gorilas y documentar lo que puedan. Sara, aunque nerviosa, los guía hasta el lugar exacto donde todo ocurrió. Sin embargo, cuando llegan, los gorilas ya no están. El claro está vacío, salvo por las huellas que dejaron en el suelo. A pesar de no encontrar a Kida y su grupo, Sara siente que su experiencia fue un regalo único. Decide dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que vivió y compartir su historia con el mundo, esperando que inspire a otros a respetar y proteger a los animales en su hábitat natural. De regreso al campamento base, Sara escribe un artículo sobre su encuentro, acompañado de dibujos y descripciones detalladas. Su relato se publica en diversas plataformas, atrayendo la atención de conservacionistas y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Su mensaje es claro: los animales no son simplemente criaturas salvajes, sino seres capaces de una empatía que los humanos a menudo subestiman. El video grabado por sus compañeros durante la expedición, mostrando parte de los alrededores y las señales del encuentro, se vuelve viral, generando un impacto global. Sara sonríe al leer los comentarios de personas inspiradas por su historia. Aunque Kida y su grupo probablemente nunca sepan el alcance de lo ocurrido, Sara siente que su mensaje de coexistencia y respeto ha encontrado un camino para llegar al mundo. Esa noche, mientras el campamento descansaba bajo un cielo estrellado, Sara se sentó sola frente a la fogata. La experiencia vivida con Kida seguía dando vueltas en su mente. Se preguntaba cómo era posible que un animal salvaje, conocido por su fuerza y temperamento impredecible, hubiera mostrado una compasión tan pura. En su vida como aventurera, Sara había tenido numerosos encuentros con la naturaleza, pero ninguno como este. No era solo la experiencia física de haber sido rescatada, era el profundo vínculo que había sentido, aunque fuera por un breve momento. Kida no solo la había protegido, sino que también parecía comprender su fragilidad, como si hubiera percibido algo más allá de lo evidente. ¿Qué tan poco sabemos realmente de ellos?, murmuró para sí misma, mirando las llamas danzarinas. Sara comenzó a escribir en su cuaderno, tratando de capturar cada detalle del encuentro, la mirada de Kida, la forma en que la cargó, el silencio atento mientras la vigilaba. Pero más allá de las acciones,
era el significado detrás de ellas lo que intentaba plasmar. Era como si Kita le hubiera enseñado algo que no podía aprender en libros ni documentales, que la empatía no era exclusiva de los humanos. Se dio cuenta de que había subestimado el poder de la conexión humano-animal. Los prejuicios, los temores y la ignorancia a menudo nublaban la percepción que las personas tenían de los animales salvajes. Sin embargo, lo que vivió con Kita era la prueba de que, incluso en las criaturas más poderosas y aparentemente peligrosas, existía una capacidad innata de compasión. Al día siguiente, mientras revisaba sus notas, tomó una decisión. Esta historia no era solo suya, era un mensaje que el mundo necesitaba escuchar. Comenzó a preparar una crónica completa de lo sucedido, no solo para relatar el encuentro, sino para invitar a la reflexión. ¿Cuántas veces actuamos sin pensar en las otras vidas que compartimos en este planeta? Escribió en su libreta. Sara sabía que su historia tenía el potencial de cambiar percepciones. Si Kita, un gorila de la selva africana, había sido capaz de mostrar tal empatía, entonces los humanos, con toda su inteligencia y recursos, tenían aún más responsabilidad de proteger y respetar a los animales. Cuando compartió su relato con sus compañeros, sus palabras resonaron profundamente. Decidieron colaborar con ella para crear un documental que mostrara no solo la experiencia, sino también el ecosistema que hacía posible la vida de estos gorilas. Sara esperaba que, al dar a conocer la majestuosidad y vulnerabilidad de estas criaturas, más personas se unieran a la causa de su conservación. Esa noche, mientras terminaba su escrito, Sara recordó los ojos de Kita. En ellos había visto algo más que un reflejo animal, había sentido un entendimiento mutuo, una conexión que trasciende las palabras y las especies. Cerró su cuaderno con una sonrisa. A partir de ahora, no solo sería una aventurera. Sería una narradora de historias que podrían cambiar el mundo. Y todo comenzó con un acto de compasión en el corazón de la selva. Semanas después de regresar a la civilización, Sara reunió el valor para compartir su historia con el mundo. A través de un video emotivo, relató cada detalle de su encuentro con Kita, el líder de los gorilas que le salvó la vida. Con imágenes cuidadosamente seleccionadas del entorno, Sara narró no solo lo que había vivido, sino también lo que había sentido, la sorpresa, el temor y, finalmente, la conexión profunda que la transformó. Esto no es solo una historia sobre un gorila que me ayudó, dijo Sara, mirando directamente a la cámara. Es un recordatorio de que no estamos tan separados de la naturaleza como pensamos. El video mostraba clips del paisaje exuberante, fragmentos de sus notas escritas junto a la fogata y una recreación visual de su experiencia. Sara habló del comportamiento cuidadoso y compasivo de Kita, subrayando cómo, en medio de lo salvaje, había encontrado un acto de humanidad en los ojos de un animal. Su mensaje era claro: la empatía no es exclusiva de los humanos, y todos compartimos una responsabilidad hacia las otras formas de vida en este planeta. En cuestión de días, el video se volvió viral. Comentarios de personas de todo el mundo inundaron las redes sociales. Algunos compartían historias similares de encuentros con animales que habían cambiado su perspectiva, mientras que otros prometían involucrarse más activamente en causas de conservación. Organizaciones ambientales contactaron a Sara, ofreciéndole colaborar en campañas educativas y documentales. Ella aceptó con entusiasmo, sabiendo que la historia de Kita tenía el poder de inspirar un cambio real. En el video, Sara concluyó con una invitación. La naturaleza nos enseña lecciones todos los días. Es nuestra decisión escucharlas y actuar. Kita no me salvó solo a mí, me mostró que aún hay esperanza para un mundo donde humanos y animales coexistan en armonía. La audiencia quedó conmovida, muchos compartiendo el video con el mensaje: es hora de mirar el mundo con nuevos ojos. Para Sara, este era solo el comienzo. Su experiencia con Kita no solo había transformado su vida, sino que también había sembrado una semilla de conciencia en miles de personas. Y, aunque nunca volvió a ver a Kita, sabía que su historia seguiría inspirando a generaciones.
La pantalla se desvaneció lentamente, dejando un mensaje final: protejamos nuestro hogar común. Cada acción cuenta.